La historia de los presupuestos de la nación ha aumentado año con año desde 1986. Algo semejante ocurrió con el actual ejercicio fiscal afectado por una sustancial baja en la recaudación. El presupuesto general de la Nación para el año 2013 inició con su aprobación de urgencia nacional por más de 66.000 millones de quetzales. Sin embargo, transcurridos los meses, el alcance de la recaudación tributaria fue baja. Ante esto, la SAT puso en marcha un plan y así lograr la meta de recaudación, pero esta propuesta no dio los resultados esperados. Teníamos una propuesta original a finales del mes de mayo que está siendo modificada derivado de que la Banca Central y Junta Monetaria está haciendo una revisión de las cifras. Lo que yo tengo entendido, porque no tengo la comunicación oficial, es de que estas cifras pueden tender a la baja. Eso implicaría que nosotros tengamos que modificar el techo presupuestario que estábamos estableciendo de 69.900 millones, pueda bajar a 69.500 millones. Ante esta situación, la alerta se encendió. No habían suficientes recursos para responder a las demandas. Sumado a esto, ya se empezaban a dar daños a causa de las lluvias. Se ha planteado que el mecanismo sea a través de bonos para no perjudicar el presupuesto ordinario, porque perjudicar el presupuesto ordinario significa castigar la inversión pública. Sin embargo, el sector empresarial dio a conocer su postura ante la aprobación de los bonos del Tesoro. Llamamos a la conciencia de los señores de la Junta Monetaria para que emitan un dictamen desfavorable a más endeudamiento en el país y al Congreso de la República para que ya no siga aprobando más deudas. El viceministro de Finanzas, Dorval Carías, explicó que la aprobación de los bonos no afectarían al país. Se han hecho los análisis técnicos correspondientes que esta emisión de bonos no generaría inestabilidad dentro de el marco macroeconómico vigente. O sea, acá la Junta Monetaria tiene que velar porque la estabilidad macroeconómica se mantenga. Y los análisis que se han hecho es que esta emisión de bonos no tiene implicaciones significativas en esta estabilidad macroeconómica. De esa cuenta creemos que la opinión de la Junta será favorable a la emisión de bonos. Todo parece indicar que una nueva emisión de bonos del Tesoro por más de 3.400 millones de quetzales sería aprobada después del aval otorgado por la Junta Monetaria. La Junta Monetaria avaló la emisión de los bonos del Tesoro con 6 votos a favor y 2 en contra. Pero, ¿quiénes integran la Junta Monetaria y de qué manera votaron? Edgar Barquín, presidente del Banco de Guatemala, a favor. Pavel Centeno, ministro de Finanzas, a favor. Sergio de la Torre, ministro de Economía, a favor. Elmer López, ministro de Agricultura, a favor. El diputado Luis Pérez, representante del Congreso, a favor. Rodrigo Ponce, representante de la USAC, a favor, pero con un voto razonado. Tulio García, representante del sector privado, en contra. Y Luis Lara, representante de la banca guatemalteca, en contra. La decisión queda ahora en manos del Congreso de la República, organismo que pudiera aprobarla la próxima semana. No todos los miembros de la Junta Monetaria apoyaron la emisión de bonos del Tesoro, pero sobre el aval de dicha emisión conversó con Telediario el presidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín. Edgar Barquín, presidente del Banco de Guatemala y Junta Monetaria, asegura que este organismo cumplió con el artículo 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, en donde Junta Monetaria fue requerido para emitir opinión sobre la incidencia del endeudamiento público, por lo que después de 4 horas de escuchar a los cuerpos técnicos, económicos y financieros, Barquín explica el por qué dieron un dictamen favorable a la emisión, negociación y colocación de bonos del Tesoro por un monto de 3.500 millones de quetzales. Pero para llegar a lograr 6 votos a favor, entre estos 1 razonado y solo 2 en contra, el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, tuvo que comprometerse ante Junta Monetaria a mantener un déficit fiscal, o sea, la diferencia entre los ingresos y gastos del Estado, que no superaría el 2.2% del Producto Interno Bruto. Nosotros en el Banco de Guatemala creemos que el nivel de deuda que tenemos actualmente aún es manejable. Sin embargo, en lo particular, como presidente del Banco de Guatemala, por supuesto que nos preocupa un mayor endeudamiento público en el país, situación que nos hace recomendar al Congreso y al organismo ejecutivo
mantener en niveles bajos ese nivel de déficit fiscal. Por supuesto, esto conlleva mejorar los ingresos del Estado, mejorar la recaudación tributaria, priorizar los gastos y trabajar en el tema de transparencia. Entre las recomendaciones de Junta Monetaria está que los recursos provenientes de esta posible colocación de bonos se destine exclusivamente a la inversión pública, conforme lo establecido en el proyecto de decreto que acompañó el ministro de Finanzas, por lo que esperan que los diputados tomen en cuenta esta opinión. Sin embargo, dentro de este proyecto de finanzas se especifica la palabra adeudo y no especifica exactamente el pago a deuda flotante, por lo que persiste la intención de garantizar y convencer a los diputados por medio de dos vías. Las solicitudes que se amplíe, son dos. Uno es que se amplíe el techo del presupuesto público y otro es que se autorice la emisión de deuda pública. Ahorita está en aproximadamente 66 mil millones. El techo presupuestario estimamos que llegue aproximadamente a 68 mil o 67.500 con la reducción y con la ampliación. Le corresponde al Congreso de la República la aprobación de la deuda pública a través de bonos o de préstamos o de cualquier otra forma de deuda pública. Por lo consiguiente, es a este organismo quien tiene la responsabilidad legal de atender, si así lo estima conveniente, las recomendaciones. De aprobarse estos bonos en el Congreso, la deuda pública ascendería a 103.700 millones de quetzales y Vanguard confirmó que en agosto será una amortización de 2.300 millones de quetzales, por lo que este aspecto es positivo, agregó. Quien razonó su voto en el aval otorgado por la Junta Monetaria a la emisión de bonos fue el representante de la Universidad de San Carlos, Rodrigo Ponce, fijó su postura al respecto. Yo comprometí al ministro de Finanzas a que cumpliera con el aporte del 5% constitucional. Resumiendo, sobre la garantía del aporte hacia la universidad, sobre la garantía de que no había ningún problema jurídico y sobre la garantía de que Guatemala no estaba en una crisis macroeconómica, entonces decidí votar a favor de los bonos. Fue así como después de votar en contra del dictamen favorable para la emisión de bonos del Tesoro en Junta Monetaria, finalmente Rodrigo Ponce, representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fue el único que razonó su voto y apoyó esta emisión. No le fallé a la Universidad de San Carlos, ni tampoco le fallo al país, porque garantizo el 5% constitucional y garantizo una estabilidad macroeconómica en la decisión que se tomó. El ministro de Finanzas se comprometió a entregar el 5% constitucional más la deuda que se tiene de 250 millones de quetzales. Saldar toda la deuda de arrastre que se tiene. Sí, fue parte del compromiso. Entonces la gente tiene que entender de que yo represento a la Universidad de San Carlos y entonces el interés de esta casa de estudios también tiene que llevarse al tema de una eventual negociación con los actores políticos económicos del país. Fue así como Junta Monetaria logró 6 votos a favor, un voto razonado del representante universitario y 2 en contra del representante bancario y empresarial. Al ministro de Finanzas se le pidió que él tenía que honrar su palabra. Se dijo que la aprobación de los bonos descartaba por completo la aprobación de los préstamos que están en la agenda del Congreso. Y por lo tanto nosotros lo único que nos queda es confiar en que él honre su palabra. Se solicitó una entrevista con el titular de la cartera del Tesoro, pero no fue posible. En el organismo legislativo, algunos representantes estiman como positiva una emisión de bonos del Tesoro, pero advierten que antes tienen que conocer la iniciativa. Diputados se pronunciaron ante la aprobación de bonos del Tesoro que realizó la Junta Monetaria por 3.445 millones de quetzales, algunos a favor y otros en contra. La información que pueda venir en el expediente nos puede ayudar a la toma de decisión. No hay nada más versión, hay apertura para conocerlo, para analizarlo
El jefe de la bancada patriota, Valentín Gramajo, ve con optimismo la aprobación que le corresponderá al Congreso de la República. Si el Ejecutivo tiene las razones que en el argumento que mandan para acá, claro que lo vamos a apoyar. Por el contrario, diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza resaltan que la aprobación endeudará más al país. A nosotros nos parece que una decisión como aprobar 3.500 millones de bonos del Tesoro amerita que vengan a rendir cuentas, a darnos los elementos técnicos, financieros, los datos, las cifras de las implicaciones que tiene esto para el endeudamiento público, para la política monetaria y financiera de Guatemala. La invitó a los representantes de la Junta Monetaria para explicar los pormenores, pero no asistieron. Solo se hizo presente la viceministra de Finanzas Públicas, Castro, y señalaron que de no presentarse en una segunda citación, accionarán legalmente. Pero no todos los grupos sociales apoyan la emisión de bonos del Tesoro para superar el déficit presupuestario. Algunos profesionales creen que fue apresurado el aval de la Junta Monetaria. Tras la aprobación de solicitar 3.500 millones de quetzales para reducir la deuda pública en Guatemala, expertos expresan su opinión. El reto fundamental es qué va a pasar en la operación en el Congreso de la República. Y bajo circunstancias de una polémica, de un cierto enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, los expertos creen que primero es necesario resolver algunas dudas legales. Primero que nada, lo que la población tenemos duda es de la legitimidad de esa deuda. Es decir, hace falta que el gobierno aclare si esta deuda cumplió requisitos como de haber estado debidamente contratada y que la obra se realizó. Es importante dilucidar esta deuda, pero para ello lo primero que hay que hacer es una auditoría. Aseguran que el Congreso tiene la última decisión y que primero se tiene que comprobar la existencia de estas deudas. El Congreso se centrará también en el análisis de la legitimidad de la deuda y la razonabilidad de honrar este compromiso. Esta deuda la terminamos pagando directamente los ciudadanos, los contribuyentes, y cada vez que el país se endeuda, cada vez vamos como hipotecando más generaciones. Telediario, información actual.